Muy bien, hermanos, vamos a comenzar, ¿está preparado para escuchar la palabra de Dios? Como Dios, después adoramos al Señor y comenzamos a exaltar su nombre como debe de ser. El Señor es en su tiempo, en su momento, también prepara nuestro corazón a labrar la tierra. Dice, mi Padre es el labrador y prepara la tierra para que ahora nosotros podamos recibir la palabra de Dios, porque ahora nuestro corazón está sensible. ¿Me explico, hermanos? Después de haber adorado, exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por la vida de su unigénito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Es un salmo muy conocido. Que muchos no lo sabemos de memoria. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y les voy a dar el título de esta predicación: pequeños detalles que construyen. Los pequeños detalles que construyen. Salmo 127, versículo 1 y 2. Y me regala un amén cuando esté listo. Amén. Dice la palabra de Dios como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hablemos con el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por reunirnos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra. La Escritura nos enseña que debemos de congregarnos, debemos de atender el llamado para escuchar tu palabra, Señor. Yo me alegré con los que dijeron: vamos a la casa del Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado como tú te lo mereces, mi Dios, y es un privilegio. Ahora, Señor, habla nuestra vida, nuestros corazones, para que a su vez nosotros te demos una respuesta, mi Dios. Tu palabra va a ser expuesta, guiada por el Espíritu Santo, para que penetre y divida el alma y el espíritu, y nos hables a nuestro espíritu, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Gracias por el privilegio de hablarnos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si retomamos el versículo 1 de aquí del Salmo 127, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa palabra edificar nos lleva a entender, a comprender de construir, de levantar paredes, levantar murallas, columnas. Para construir una muralla se necesitan piedras grandes, pero aún más las pequeñas. ¿Se imagina que nada más pusiéramos piedras así nada más para una muralla? Habría huecos, porque las piedras no son cuadradas, no son creadas cuadradas o de tal manera que embonen una con otra. No, hay huecos. Y si hubiera huecos, se imagina, estaríamos a expensas del enemigo. Por ejemplo, si estamos en una muralla resguardados, pero no tiene, en esas piedras no está rellena con piedras pequeñas o con cemento o con grava, pues el cemento pues va mezclado con arena, con grava, para que pueda cubrir esas áreas. Si no esos huecos, si no se cubrieran, se imagina, estaríamos a expensas de disparos, de flechas, de cualquier cosa, que nos avienten una bomba por ahí, y entonces quedaríamos vulnerables. Una muralla se puede construir con el fin de proteger, de edificar una muralla, unas paredes o una cerca, con el fin de proteger a todos los que están adentro, como en una familia.
Por eso menciona, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto habla de esas murallas que podemos construir con el fin de proteger a los que están adentro, pero también se puede construir con el propósito de dividir. Hace unos años se oía, se rumoraba de construir una muralla alrededor de este país para que no cruzaran. Esto era la intención de dividir, no tanto proteger, sino de dividir. Y no es que sean malas las cercas, las murallas, no es que sean malas. Usted tal vez tiene una cerca alrededor de su casa, la cual la intención es de proteger, ¿cierto? Usted protege su casa. Y esa es la intención. La motivación para construir, edificar una muralla, una casa, una familia, un matrimonio, debe de ser con una motivación correcta. ¿Por qué la estamos construyendo? ¿Cuál es el fin de construir una muralla, una pared o un edificio, una casa? Como digo, tú puedes estar construyendo con fines egoístas o con fines de separar, que separan. La razón puede ser cualquiera, pero que al final separan. Puede ser, por ejemplo, yo quiero, para no ver al vecino, puedo construir una cerca o una muralla de 3 metros con tal de no ver a mi vecino, y puede ser cualquier fin y podemos construirlo. Para esto, mire, podemos tomar ejemplos como los animales construyen también. Construyen sus madrigueras, construyen nidos. Las golondrinas construyen, edifican sus nidos con propósitos bien definidos. Ellos saben de que tienen que construir para primero que nada, para tener su nidito de amor, para procrear, para proteger, cuidar, sustentar, enseñar e influir a sus crías para que regresen después de emigrar. Ahí enfrente de mi casa, ahí cada año llegan las golondrinas y hacen su nido. Algunos nidos están desde el año pasado. Hay veces que se caen por las inclemencias del tiempo y se caen solos. Pero me sorprende cómo Dios puso ese instinto en esas avecitas donde ya no regresan los papás. Tal vez son los que regresan, son las crías y están ahí. Pero el fin de construir tiene por ejemplo, hay veces que se caen y se ponen a construir. Y hay veces que ya viene, por ejemplo, la parejita. Ya viene la parejita y se pone a construir. Y viera que si usted se fijara cómo las construyen, porque hay veces que se caen, pero al otro día ya tienen otro. Y los dos, tanto la hembra como el macho, se ponen a construir. Y sabe de que usan materiales sencillos y simples, tanto así como paja. A veces hasta tienen plumas ahí. Yo no sé cómo le hacen, y lo mezclan lo pegan con lo que es lodo. Y esos son simples, son materiales simples, pero que construyen. Y nosotros somos seres pensantes que nos complicamos la vida también por pequeñeces. Ellos construyen con paja y lodo, es algo sencillo. Y nosotros también podemos construir, pero si nosotros construyéramos con razones, con las motivaciones correctas, sería diferente. Porque hay veces que podemos estar construyendo por egoísmo, por avaricia, por codicia, para tener lo que los demás no tienen, para presumir tal vez. Por eso tenemos que tener una motivación correcta. ¿Ve qué sencillo es de entender? Ellos, las avecitas, estas golondrinas, ellos lo entienden por instinto. Y son simples aves. Y nosotros que somos seres pensantes nos complicamos la vida por pequeñeces.
¿Sabe que muchos matrimonios se dividen por simples pequeñeces, pero que al acumularlas se hacen cosas grandes? ¿Sabe que los materiales que ahorita que mencionaba, pues es como paja y lodo, y ambos trabajan para construir ese nido, su nido de amor, porque entienden el propósito y tienen muy clara la motivación? ¿Cuál es el propósito de estar construyendo casa, un hogar? Mire, hay una gran diferencia de una casa a un hogar. Una casa es un edificio, pero un hogar habla de que viene de esa palabra de hoguera, donde debe de haber fuego, donde debe de haber un calor en el matrimonio primeramente, en la pareja, y ese calor pasa, se transmite a los hijos. Para construir casas, pero sobre todo hogares sólidos y firmes, tenemos que estar seguros de que Dios sea el arquitecto, el edificador y protector de ese hogar, que Él sea el fundamento y que cada material que usemos sea conforme a su palabra. Por eso nos recuerda el salmista, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros vamos a trabajar por trabajar, que nos levantemos, hagamos cosas cotidianas, pero sin una motivación, sin un propósito, sin un fin definido, entonces simplemente no sabemos si ya llegamos, porque estaremos caminando con un rumbo desconocido. Pero si entendemos el propósito y tenemos la motivación correcta, por supuesto que terminaremos obedeciendo a Dios conforme a su palabra. ¿Qué pasaría si descuidamos la casa, el hogar, la edificación? Creo que no necesitamos una bola de cristal para saber cuál sería el fin si descuidamos nuestro matrimonio, si descuidamos nuestra relación con nuestros hijos, si descuidamos nuestra casa. Las casas, el propósito de edificar una casa es ¿para qué? Para que vivamos dentro de ella, para que estemos sobreguardados de las inclemencias del tiempo, de los bandidos, de todo eso. Hay un propósito, pero si nosotros nos ponemos a construir y esa casa no cumple la función, en vano sería. En vano sería estar yendo a trabajar o querer decir que lo estoy haciendo para que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Mire, eso, qué bueno que pueda tener casas. Mire, yo le voy a hablar de mí. Cuando antes de Cristo, pues nosotros no estamos, Jehová no estaba edificando nuestra casa. Éramos nosotros, pero éramos nosotros mismos los que nos estábamos destruyendo dentro de la casa. Y yo como responsable, porque mi esposa simplemente estaba reaccionando a mis malas acciones, porque nosotros somos el sol, ellas son la luna. La luna no tiene luz en sí propia, entiéndase del matrimonio, del compromiso y la responsabilidad que tiene. Ella va a reflejar, ella iba a reaccionar a las acciones que yo tuviera con ella. Por eso si el sol de justicia no estuviera en mí, ¿cómo podría ella reflejar algo que no tenía? Porque a final de cuentas el responsable somos nosotros los varones. Eso tampoco no desliga de la responsabilidad de las mujeres de hacer lo que tienen que hacer, primeramente delante de Dios. Pero cuando nosotros entendemos el propósito, ahora ya como cristianos, y que estamos siguiendo el fundamento, estamos siguiendo los rudimentos que Dios nos está diciendo, cómo edificar no una casa, sino un hogar, un matrimonio, para que nuestros hijos a la postrer, ellos puedan tener su propio matrimonio. No estoy hablando de perfección, porque así como mis hijos, ellos ven los errores de sus padres, de mi esposa y el mío. Sin embargo, eso les va a ayudar para que ellos no cometan esos mismos errores, porque como he estado enseñando, el conocimiento nos demanda. El conocimiento nos demanda, cuando yo veo el problema en alguien, eso me demanda de corregir o de no hacer lo mismo. La ignorancia, mire, así como el conocimiento cuesta, más va a costar la ignorancia, porque muchos por ignorancia
les ha costado su vida, su matrimonio. Muchos les quiere uno decir, ven, vamos a tener una campaña de matrimonios, pláticas, y no, yo estoy bien. Dile a aquel que él sí necesita. No, todos necesitamos, hermanos. Aquí por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Tú crees que Dios te salvó para que siguieras con la misma vida o los mismos hábitos? No pongas tu matrimonio como estándar superior, porque todos necesitamos, todos los matrimonios, hermanos, necesitamos de Cristo. Todos los hogares necesitamos de Cristo, en saber cómo establecer una relación con nuestros hijos, que haya comunicación, que haya respeto y que haya confianza. Ahorita vamos a hablar de eso. Saben, uno pensaría que lo que puede destruir una casa es una bomba, un tornado, fuertes ríos o vientos. Y no quiero decir que eso no pueda pasar. Por ejemplo, un bombardeo que cae con nuestra casa, se perdió todo. O un tornado, se llevó la casa, se llevó todo. Y eso es cierto que puede pasar. Uno pensaría que, pero en estadísticas, uno podría decir, eso acabaría con mi matrimonio. Pero sabe, esas cosas, por terribles que sean, por grandes tragedias, por terribles que sean, eso nos unen más, hermanos. Cuando está un hijo enfermo, eso une el matrimonio, ¿no es cierto? Cuando hay una necesidad, cuando perdí el trabajo, hay una necesidad y eso nos une por el común denominador. ¿Qué pasaría si hay un terremoto? ¿Ha visto cuando, por ejemplo, en México que cae un terremoto, están todos los vecinos unidos, queriendo salvar si alguien está ahí? A lo mejor no se hablaban o no se conocían, pero una tragedia nos une, hermanos. ¿Sí lo ve? ¿Entiende eso? Como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido, eso nos une. No solamente la familia, sino familiares, donde a lo mejor ni se hablaban, pero cuando viene una pérdida de un ser querido, eso nos une. ¿Qué pasaría con la enfermedad de un hijo? Si uno de nuestros hijos se enferma. Bueno, habrá muchos que renunciarán a su responsabilidad como padre, a lo mejor algunos abandonarán y desertarán. Pero lo más común es de que eso nos une, hermanos. La guerra ahorita en Ucrania nos humaniza más, ¿no es cierto? Es una tragedia. Y eso, en vez de separarnos, nos está uniendo. ¿Por qué? Porque nos humaniza al ver el sufrimiento, el dolor de los demás, y eso nos motiva para que oremos por ellos. ¿Lo ve? ¿Qué es lo que están haciendo muchas naciones? ¿No se están uniendo para contrarrestar, para atacar la infamia de atacar a un país pequeño o que no tiene armas, que se siente... bueno, no voy a hablar de política, porque no es la... Pero véalo, tal vez, imagínese que estamos en un pueblo pequeño, en un pueblo pequeño, pero que el hombre más rico quiera quitarle la casa a alguien que es pobre. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo. Eso, en vez de apartarnos, nos une a un sentir para abogar por esa familia pequeña. ¿Me explico? Mire cómo esas grandes tragedias en vez de dividirnos, nos unen. Por ejemplo, podemos ver algo que es grande, pero que en vez de apartarnos nos une. Pero de lo que quiero que entendamos es algo más. Yo hablo de las cosas pequeñas que se filtran en las casas, en los hogares, y que dañan más por dentro. Mire usted, por ejemplo,
al estar hablando de edificar una casa. No sé si recuerdan algunos, pero cuando nos movimos a este lugar, a los pocos meses nos dimos cuenta que había termitas. Yo no quiero creer de que los que estaban aquí sabían de que había termitas, porque no se veían a simple vista, sino que se fueron manifestando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y preguntamos hasta que supimos que eran termitas. Y una termita puede acabar, hermanos, con una casa. No importa qué tan bonita sea. Hay un moho que es destructivo y nocivo porque es tóxico. Tanto así de que no puede haber, los seres humanos no pueden habitar en casas donde hay un moho que empieza por la humedad, pero se vuelve tan tóxico que las personas empiezan con dolores de cabeza, empiezan así, de tanto así de que no encuentran, es difícil de encontrar con estos síntomas, encontrar la raíz hasta que no vienen expertos y dicen, ¿saben qué? Tienen moho destructivo, un moho que es nocivo para la salud y no pueden estar aquí en esta casa. Una vez vi un documental de eso, donde una casa de más de $1 millón la tuvieron que tumbar. No pudieron entrar ni siquiera por sus cosas, ni las fotografías, ni por nada, porque ya estaba infestado. Una termita, si se fija, ahí estuve documentándome y hay cientos de tipos de termitas. Hay unas que son tan pequeñitas, hay algunas que parecen como hormigas y tan grandes, y esas las puedes ver, pero hay algunas que son tan pequeñitas que empiezan a comerse la madera y queda hueco. Por afuera tú lo puedes ver bien, pero empiezan a destruir y comerse la madera y se multiplican de tal manera que hasta con un vientecito se puede caer la casa. Eso es a lo que voy, hermanos. De que tal vez tu matrimonio no lo está destruyendo la enfermedad de alguien o la muerte de un ser querido, porque a lo mejor eso te está uniendo con tu esposa o con tus hijos. La falta de trabajo, la escasez, algún problema, eso te une. Pero lo que puede dividir es lo que está por dentro. Cuando no permitimos que Dios pase como experto y con rayos X nos mire a nosotros, nuestro interior, porque a final de cuentas el propósito de una casa es que, ¿qué importa? ¿La casa o los que están dentro de la casa? Las personas que están dentro de la casa. Una casa la puedes tumbar y puedes construir otra. O puedes vender esa y comprar una más grande. O tener muchas casas. Pero, ¿cuál es el propósito de la casa? ¿Qué es lo más importante? Las personas. Una termita puede acabar con su casa al multiplicarse y usted ni darse cuenta. No son muy grandes, son pequeñísimas algunas. Mire un virus, algo tan pequeño, un virus como el coronavirus, un virus que no se puede ni ver, cómo ha destabilizado a todo el mundo con muerte y destrucción. Es algo tan pequeño, no puedes verlo. Y eso es a lo que voy, hermanos, las cosas pequeñas que destruyen. Una plaga puede acabar con los sembradíos de los campesinos en toda una región, en todo un pueblo. Que la plaga de las naranjas, se infectó las hojas o el tallo y es difícil controlar tal vez esa plaga hasta que no vienen y desinfectan todo, vuelven a fertilizar, para salvar algunos sembradíos, pero hay algunos que ya no se pueden salvar por la magnitud del problema de las plagas. Una plaga, por ejemplo, ¿qué me dice una plaga de cucarachas en su casa? Y mire que hasta en las mejores familias pasa, ¿no es cierto? Algunas son por suciedad, algunos se hacen por la humedad, algunos digo por la suciedad porque no se limpia y se va manifestando, se va evidenciando todo eso. Pero hay en algunas casas que no importa lo que limpies,
Puedes limpiar todo el día y todo el día, pero ya está ahí la plaga y ya no la puedes acabar hasta que no llaman ¿a qué? A un exterminador para que acaben con eso. Nosotros tuvimos ese problema. Hubo un tiempo que, no, mi esposa, casi a medianoche, no dejaste nada en la cocina, en recoger toda la comida, porque ya no podíamos. Poníamos veneno, poníamos de esto, poníamos aquello, no hasta que no mandamos traer un experto. Y acabó con todo. Ahorita no se ve nada de eso, pero hubo un tiempo que era bien difícil. ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? Y no era que dijera que la casa estaba sucia, no. Simplemente entró de afuera hacia adentro. Y hay veces que así pasa en los matrimonios, así pasa en las familias. El problema es de afuera hacia adentro, porque así es como empieza. Así puede empezar. Lo peor es cuando empieza de adentro hacia afuera. Cuando se empieza a podrir por dentro. Como sabían de que las manzanas cuando se pudren, cuando se cae, se mayuga y después empieza un proceso de putrefacción interno y después se hace un gusano. Y el gusano no entró de afuera hacia adentro, no, sino que salió. Fue algo interno, pero fue a causa de. Y hay veces que cuando permitimos esos pequeños detalles, esas pequeñas plagas, esos pequeños virus, esas pequeñas plagas que contaminan y acarrean contaminación dentro de nosotros, ahí es donde surge el problema. Son esas cosas pequeñas que parecen inofensivas e insignificantes, que pueden destruir más de lo que usted se imagina. Algunas son inapreciables al ojo humano, otras son visibles porque dejan estragos y daños a su paso. Si nos fuéramos a estudiar nuevamente lo que fue en el Éxodo, el libro de Éxodo, vemos cómo las plagas venían y acababan. La langosta vino y acabó con los sembradíos. Una plaga. Ahí está rascando la hermana, no se cree. No, pero es cierto, mire, omita eso, pero cuando una persona llega, por ejemplo, lepra, la lepra se contagia todo el cuerpo, puede empezar con poquito. Y eso es lo que pasa con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué era eso? El pecado. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos limpiemos. Límpiame con hisopo y seré más limpio. Por eso Dios quiere que nosotros nos limpiemos. No solo, mire, ¿se acuerda que les enseñaba de que lo que nos limpia es el agua? El agua es la palabra. El jabón lo usamos porque tiene elementos que desinfectan, que limpian, que quitan la grasa tal vez de nuestras manos. Pero si no se lava, quedó con los gérmenes, quedaron ahí en sus manos. ¿Me explico? ¿Qué necesita? El agua para que limpie. El jabón por sí solo no lo va a limpiar, no lo va a desinfectar. No, necesita agua, líquido para que escurran esos gérmenes. ¿Me explico? Y necesitamos de la palabra de Dios. De nada serviría tener la palabra de Dios, la Biblia cargada bajo el hombro, bajo el brazo. ¿De qué serviría si no somos lavados con su palabra? Necesitamos de su palabra para que nos enseñe a detectar, a discernir esas pequeñas plagas. Como digo, algunas son inapreciables al ojo humano, otras son visibles porque dejan estragos, daños a su paso, así como mencioné ahorita que nos da testimonio del libro de Éxodo. Algunas veces son irreparables en los hogares, en las familias, en las casas, en los matrimonios. Hay algunas, como digo, hay algunos hogares o más bien casas que se tienen que destruir. ¿Por qué? Porque ya no se puede, ya no pueden ser habitadas esas casas. Y las aseguranzas, pues uno apela a la aseguranza para que pague la casa y te va a dar un pago, pero no te va a cubrir todo. Pero ese es el punto, de que hay algunos que son irreparables en las casas. ¿Se imagina también en los hogares?
cuando permitimos la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado no dice mucho, es poquito a poquito. Que el teléfono. Cosas tan simples, tan inofensivas, porque hacemos a un lado a Dios. Deja de venir un domingo y el otro se te hace más fácil no venir. Son pequeños detalles, hermanos, y que permitimos. Permite poquito a tus hijos. Cuando acuerdes, ya son ellos los que te gobiernan. El libro de Cantares, mire, vamos para allá para que. En el libro de Cantares está después del libro de Proverbios, de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés. Este libro de Cantares nos da testimonio, es el rey Salomón quien escribió este libro, y se le conoce como Cantar de Cantares, de los Cantares. El rey Salomón escribió cientos de cantos, pero a este le llama Cantar de los Cantares por la importancia. Y aquí narra el día de la boda. En el contexto nos habla de que el rey Salomón iba y visitaba sus viñas, porque era como rey, pues gobernaba mucho toda la región, la comarca, pero él de vez en cuando iba y visitaba sus haciendas, sus viñas, y en una de esas conoció a una joven que trabajaba en una viña, en la viña de los padres, que ellos estaban encargados de cuidar las viñas, una viña real, o sea, del rey. Entonces, es ella, sus padres, y están sus dos hermanos. Y de tanto así de que viene el rey Salomón, pero no se da a conocer como el rey, sino que se hace pasar como un pastor. Ya después él queda cautivado por la belleza de esta joven, la Sulamita, tanto así de que regresa después, pero ya se manifiesta como el rey, se da a conocer como el rey, y le dice a la Sulamita, vente conmigo, y ella se va con él y se casan. Y aquí narra cómo la esposa, la novia, empieza a narrar de cómo es que se van a enamorar de ti las mujeres, y da testimonio de la simpatía, la belleza del rey Salomón, la sabiduría que tenía, el dinero que tenía, cómo las mujeres no se iban a enamorar de ese varón. Pero dice, ya cuando ella está... ella narra un episodio donde permite que pasen circunstancias que la hace que se aleje del rey. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice, morena soy, versículo 6 dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Recuerde de que ella, como le narro, ella trabajaba a la intemperie, de tal manera de que pues no estaba en un salón de belleza, sino que su hermosura era más que nada, tanto como externa, pero interna. Pero su belleza externa, pues, dice de que era morena porque trabajaba a la intemperie. O sea, dice, porque el sol porque soy morena. Dice, porque el sol me miró. Dice el mismo versículo 6, dice, los hijos de mi madre, entiéndase, sus hermanos, se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. Dice aquí algo muy importante. Esto dice, y la viña que era mía no guardé. Esto pueden ser esos pequeños detalles que pueden hacer que un matrimonio se rompa,
por descuidar la edificación de nuestro hogar, el atender nuestra propia viña de las plagas y todo lo que pueda pasar. Es cuando permitimos que nuestras relaciones, que son familiares, porque dijo, mis hermanos se enojaron conmigo y me dijeron, cuida mi viña. Y yo fui y la cuidé. Ah, ¿y tu viña? ¿Y tu casa, mujer? Se está refiriendo a la mujer, ¿verdad? Ahora, no solamente es la mujer, sino también nosotros. Aquí tenemos que tomar nuestra parte cada uno de nosotros. Cuando nosotros ponemos en supremacía las relaciones familiares, tal vez pueden ser los papás o los conflictos. Por ejemplo, la viña vamos a ponerlo como la familia, el hogar, el matrimonio. Y dice, mis hermanos se enojaron porque no atendí su viña, no fui a atender la necesidad que él tenía, que cuídame los niños, y yo me voy a ir al baile. Y por irse al baile no atendió a su marido, ¿lo entendió? O al revés, de que la esposa está todo el tiempo con los padres. No estoy diciendo que no atiendan a sus padres, porque eso es honroso, honremos a nuestros padres, como está el mandamiento. Pero la Escritura es muy clara cuando dice, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Usted no puede ser más bueno que Dios en decir, yo pienso que. No es así. La Escritura es clara y la palabra de Dios se interpreta con la misma Biblia. Porque hubo unos fariseos que decían, Corbán, que significa la ayuda que yo le voy a dar a mis padres, se la doy al Señor. Y dice el Señor Jesucristo, hipócritas, están invalidando la palabra de Dios porque dicen, la ayuda que le voy a dar, mejor la doy de diezmo. No, y estás desatendiendo a tus viejitos. Es lo mismo que está pasando con esta joven. Mis hermanos se enojaron. ¿Y qué? ¿Tu hermano te mantiene? ¿O cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Los familiares, recuerda esto, que antes usted era parte de una familia, como hijo o como hija, pero al casarse ya es harina de otro costal. Ya la familia pasan a ser sus familiares. ¿Lo entiende? Porque ahora su prioridad debe de ser su esposa, su prioridad debe ser su esposo. Y ya cuando tengan hijos, ahora atender a los hijos. Porque Dios no le va a pedir cuentas por su mamá o su papá, sino por sus hijos, en prioridad. ¿Me explico? ¿Me explico? No, ese es el punto, hermanos, de que entendamos. Y la sulamita, ella entendió. Dijo, híjole, como que la estoy regando, porque ella está dando testimonio. Y dice, y mi viña, y mi viña que era mía, no guardé, la descuidé. ¿Qué dejó? Dejó esos pequeños detalles. Cuando tal vez el tiempo que debería de haber pasado con su esposo, no lo pasaba con él. O se iba a comer mejor con las hermanas, o se iba a comer con los papás, y no con su esposo o con su esposa. Me voy con los amigos, Y son esos pequeños detalles. Son esos pequeños detalles que aparentemente no son nada, pero júntelas. Y la mujer es muy histórica. ¿Te acuerdas? Y te lo va a recordar. Te va a recordar cuando eran novios. Eso está en la esencia de la mujer. Por eso edifiquemos. Mire, si usted ha cometido errores, yo como ustedes, hermanas, he cometido muchos errores en mi matrimonio. ¿Qué debo de hacer ahora? Si lo que yo había construido alrededor de mi familia, alrededor de mi matrimonio, no estaba sobre la roca que es Cristo, estaba hueco. De tal manera que vino un problemita y ¡fum!, lo tumbaba. Y yo quería otra vez ahí, con codicia, con avaricia, con motivaciones escondidas tal vez. Te doy esto para que me des esto. Te hago esto para que me hagas esto. Te hago esto. Y son motivaciones incorrectas.
Cuando el matrimonio es de dar, no de recibir. El recibir es el resultado de lo que ya diste. ¿Me explico? Entonces, ¿qué era lo que yo tenía? Todo hueco. Hablo de mi parte. Porque no tenía Cristo. Pero cuando conocí que tenía que todo lo que había edificado era hueco, los ladrillos que yo ponía, me mezclaba así, como vaya, todo chueco. Todo así. ¿Se ha visto esas construcciones? Cuando no contratan a un experto o a alguien que sabe de cómo poner los bloques, los ladrillos, están todos chuecos, así que, ¿y la puerta dónde está? Edificó o no hay ventanas, o no hay nada, o sea, no hay una estructura. ¿Por qué? Porque no saben. Por eso digo, la ignorancia no nos va a justificar delante de Dios, hermanos. Por eso busquemos quién nos enseña a edificar. Y Cristo es el que nos enseña como constructor. Los hombres se pusieron, vamos a edificar una torre. Sí, a tu manera. Ya Dios ya les había dicho cómo o de qué manera. Ellos dijeron, no, y hagámonos un hombre. Aquí el que manda soy yo. Sí, porque gritas mucho, pero un día tu hijo va a crecer y va a gritar más fuerte que tú. ¿Se han visto la película del Rey León? Ahorita que le levantaron. Ya después los papás le tienen miedo a los hijos. Y más que nada porque no les enseñaron ni el respeto, ni la dignidad, ni cómo honrar a sus padres. Pero cuando edificamos, cuando yo conocí de Cristo, me di cuenta de mis errores. Ahora, no quiere decir que sea perfecto, porque sigo edificando. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero que nada, todos esos argumentos, todos esos pensamientos eran huecos, que vengo del mono y que el bim bang y todo. Dios me limpió de todo eso. Ahora edifique. ¿Cómo? Con justicia y verdad. Justicia y verdad. ¿Qué significa esto? Que si yo antes le decía a mi esposa, mañana te voy a llevar al mall, y no la llevaba. O a mis hijos, te voy a llevar y no lo hacía. ¿Cómo? Era algo hueco. Ahora, cada vez si les digo algo, lo tengo que cumplir. Y cada vez que cumplo es un ladrillito que pongo. Cada buena acción es un ladrillito que pongo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si cometo errores, todo eso que edifique se desvanece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que otra vez que volver a empezar. Otra vez. ¿Se han visto las fichitas cómo las acomodan ahí? Porque se derrumban cuando hay huecos. Pero cuando estamos caminando y aprendiendo a cómo edificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, entonces se va volviendo más sólido, porque no estamos dejando huecos. Estamos rellenando bien todas las áreas que necesitan ser llenadas. Eso es como debemos de edificar, y Dios nos enseña cómo edificar a través de su palabra. Si usamos los elementos, los materiales, las herramientas necesarias para construir buenos hogares, una familia sólida, para que el día de mañana nuestros hijos puedan edificar sus casas con el ejemplo que nosotros los padres le estamos dejando a ellos. ¿Lo entiende, hermanos? Esta sulamita descuidó su viña. Como digo, estos pueden ser esos pequeños detalles que pueden hacer que un matrimonio se rompa por descuidar la edificación de nuestro hogar. Y atendamos las viñas de los demás, lo que digo, padres, hermanos, hermanas, primos y demás. Y se vuelve algo vano, algo hueco. Las casas que estamos edificando, la casa que estamos edificando, porque se pierde el propósito, porque ya no hay motivación por haber sacado a Dios de nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, lo estoy haciendo para que mis hijos tengan lo que no tuve, esa es una motivación incorrecta. No, ¿por qué te vas a ir a trabajar? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a darles de comer? Es que tengo que darles de comer. No, eso se te va a hacer una carga. Pero si entiendes y sazonas tu comida, lo que le vas a dar a tu esposo, a tus hijos, con amor, sal, pimienta y amor, y te queda delicioso. La Escritura nos enseña que es mejor donde haya frijolitos que donde haya buey engordado.
donde hay envidia, contiendas. Es mejor estar afuera que estar en una casa, pero donde hay gotera. La mujer ahí que te dije. Igual habla de los varones. Cuando no les enseñamos a nuestras esposas, les digo, las mujeres van a ser el reflejo de lo que nosotros seamos, hermanos. Mire, si su esposa es como es, pregúntese por qué. Miren, hay algunos que ponen inclusive a Dios de por medio, justificando, es que voy a ir a predicar, es que para la honra y gloria de Dios. No, te vas a ir porque no quieres lavar los trastes, no quieres hacer de comer. Es que la pastora me dijo que no, atiende tu familia primero, no atiendas la viña de los demás, porque nuestra responsabilidad primero es en la casa, hermanos. Miren, yo los amo en el Señor, pero amo más a mi familia. ¿Sí me explico, verdad? Yo sé que no se ofenden, porque ese es el rol que debe de ser. Es Dios primero sobre todas las cosas. Pero antes de que Dios me pida cuentas por ustedes, me va a pedir cuentas por mi familia. Y lamentablemente, muchos al meterse en vez de una relación personal con Dios, se meten a una religión. Y es que tengo que hacer esto. ¿Por qué lo haces? ¿Para justificarte y no hacer lo que tienes que hacer? ¿Cortar la yarda en tu casa? Es que voy a ir a hacer... Primero atiende tu casa. Y miren, hay tiempos para todo. Ahí nos enseña la Biblia, tiempos para eso, tiempos. Y el día sigue siendo de 24 horas. Si somos buenos administradores, vamos a tener tiempo para todo, hermanos. Obviamente en prioridades. Son esos pequeños detalles que destruyen. Pero Salomón nos muestra otro más. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Significa están en flor. Están en ese momento donde están más vulnerables. Por ejemplo, cuando yo sembrábamos frijol, cuando ya crecía la mata, empezaba a dar su florecita. Y está más vulnerable, por ejemplo, al granizo. Que si un granito tumbó la flor y ya no hay nada. Pero ya cuando después que fue, empieza a dar el fruto, por ejemplo, una vaina de frijol, es más resistente que una flor. ¿Me explico? Por sentido común. Entonces, el momento más vulnerable es cuando están en flor. Mira, varón, padre de familia, de jovencitas y de los jóvenes también. El momento más sensible para nuestros hijos es la adolescencia, como ya lo enseñé. Cuando están en flor. Porque hay peligros. Ya lo enseñé en lo de los adolescentes. Ellos sufren, están a la vanguardia, están vulnerables. Y si nosotros no cuidamos, no guardamos, entonces los estamos dejando a expensas del enemigo, de las zorras. Y es lo que dice Salomón. Aquí dice Salomón, cazadnos las zorras, vamos a cuidarnos de esa plaga de zorras. Las zorras no son muy grandes. Un lobo es más grande. Un coyote es más grande. Un lobo es más grande. Un león, un tigre son más grandes. Unas zorras son pequeñitas, no son ni grandes. Tiene una cola larga, muy bonita. Su pelaje es muy bonito, pero tiene un hocico así muy trompudo. Y unos dientes muy filosos, unas garras que pueden arañar y meterse por debajo y robarse las gallinas o comerse los huevos de las gallinas. ¿Sabe por qué ponen las cercas esas de las gallinas que son diferentes a otras? Porque tratan de cuidarse de las zorras. Las zorras no son muy grandes, pero igual pueden destruir un viñedo.
y se pueden multiplicar haciendo madrigueras en nuestra viña. Cuando permitimos que una zorra se cuele, se metió a tu viñero, esa zorra se puede multiplicar porque esa zorra trae otra y trae otra. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura cuando dice, vino la palabra de Dios a una persona y limpia la casa? Entiéndase, limpia la persona. Pero esa persona no se arrepiente o esa persona no se consagra al Señor, queda vulnerable. Y que queda vulnerable y dice el demonio salió, pero regresa y encuentra limpia la casa. Mira, este ya no toma, mira, este ya no dice esas palabras. Pero como no se consagró al Señor y nada más mantiene una religión y no una relación personal, que Cristo viva en él, si Cristo no edifica la casa, en vano es tu religiosismo, en vano es de que vengas a la oración, en vano es de que vengas cada domingo, si no permites una relación con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese espíritu va y trae otros 7, y esos 7 trae otros 7, y luego se hace una legión dentro, y dice, su postrer estado llega a ser peor que el primero, y ahí es donde ya, de plano. ¿Por qué? Porque una zorra va a traer otra, y trae otra, y trae. Después se hacen madrigueras, ahí ni las ves, ¿dónde están? Las estás buscando, están, porque les digo que son chiquitas, no son grandes. Y ahí están 3, 4 y tienen crías, y ahí se crían. Y eso es lo que podemos permitir cuando no cuidamos nuestra viña, cuando no dejamos que Dios vele la guardia. Esas pequeñas zorras pueden ser esos detalles que hacemos o que no hacemos, que pueden destruir nuestro matrimonio o en una relación de familia, de padres e hijos, con el silencio. ¿Saben? Aquí está mi hijo. Yo no puedo decirle a mi hijo, sea así porque, o sea, que sea diferente, porque esa es su naturaleza en personalidad. Hay veces de que trabajamos juntos y no hablamos. No es de que no nos hablemos, pásame eso, no, yo lo agarro solo. No es eso, sino que no hay tiempo, a veces por el tiempo que está, o lo que estamos trabajando no nos permite para sentarnos y platicar. Pero también entiendo cuando él necesita un espacio. Pero no hay cosa que me deleite más que platicar con mi hijo. Que tener un tiempo, a él le encantan las historias que le doy de mi familia, porque él no conoció a mi papá, no creció con mis hermanos, y ahí le estoy platicando. Y ya sé cuando él quiere platicar, oye, y así, y empieza y quiere que le platique. Y se nos pasa el día rápido, pero hay momentos en los cuales veo que él no quiere platicar. Y no está ni enojado, simplemente le pasó un elefante enfrente, no sé, algo pasó, que no quiere platicar. Yo lo respeto, porque hay tiempos para todo, hermanos. La Escritura nos dice, hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Tal vez él está meditando allá en el limbo, no sé dónde anda, ¿verdad? Y más en esa edad. ¿Qué estará haciendo? ¿Me quiere, no me quiere? ¿Me quiere, no me quiere? Yo no sé. Todos pasamos por esa etapa. ¿Me quiere, no me quiere? Yo lo veo así, ay, se golpea y ay, ni siente el golpe. No se crea. ¿Por qué? Porque sienten que van flotando. Ay. Y uno los ve, mira, ¿dónde va? ¿Dónde va? Tráeme un martillo y me trae un vaso de agua. ¿Qué es eso? No se crea, ya es broma. Pero también entiendo cuando él quiere, inclusive, mire, ahora voy con... ¿Saben que la forma de hablar nosotros los varones, hay veces que no es hablando, sino escuchando? La mujer quiere hablar y no le sueltes poquito porque habla y habla. Vamos a la tienda, no quiere la tienda, quiere hablar. Y dices, vamos a la tienda aquí, no, vamos a Fort Worth, 1 hora. Cuando tú no quieres hablar, estás cansado,
vente, vamos a caminar. No quiero caminar, tienes que caminar. No. Es la forma de comunicarnos, hermanos, simplemente escuchar. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque a ellas se les da ellas tienen esa facilidad de hablar y hablar y hablar. Pero si nosotros no tenemos esa capacidad de escuchar, pues no hay una comunicación. Hay veces que, miren, nuestro lenguaje corporal habla. Si la mujer está hablando y tú, sí, o quiere hablar en la noche y tú, ya, estoy hablando cosas extrañas o qué, no, es algo natural, hermanos. Ahora, cuando descuidamos esos momentos, esos tiempos, pueden ser esas zorras, esos detalles que pasamos por alto y permitimos una zorra en nuestro viñedo. Y en algunos es literal, que se meten las zorras. El que entienda, entienda. Pero esas pequeñas zorras que pueden destruir nuestro matrimonio o en una relación familiar, puede ser el silencio, la indiferencia, el orgullo, el egoísmo, el coraje, el resentimiento, la avaricia, la codicia. Y estos sentimientos y emociones que a simple vista no se pueden detectar muchas veces, pero que pueden llegar a crecer de tal manera que ya no se pueden ocultar. Y tienen el potencial de destruir casas, hogares, matrimonios y familias completas. Una pequeña zorra. Por eso dice, cacemos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Tal vez tu egoísmo te ha llevado a que pierdas tu familia, porque piensas nada más en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Saben de que el divorcio, la mayor razón de los divorcios es el egoísmo? Porque pienso en mí, nada más en mí. Comen separados, duermen separados. Yo no digo que no haya momentos en los cuales pueda haber un conflicto donde se necesita un espacio, porque como dice la Escritura, tiempo para hacer guerra también, pero con sabiduría, con entendimiento. Hay tiempos para callar y tiempos para hablar. Pero cuando permitimos que sean esos sentimientos, esos sentimientos o emociones nos gobiernen, es porque ya contaminó esa viña, esa familia, esa casa, ese hogar. En Hebreos 12:15 nos dice así, mirad bien, no sea que alguno, habla de cualquier persona, pastores también pastores, cualquiera deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si se fija, una raíz no es grande. Una raíz, mire, puede ser una raíz tan pequeña. Los cedros crecen de una manera grandísima y su tallo es grande, pero comenzó con ¿qué? Con una raíz. Y empezó a crecer. Así también pueden crecer las raíces de tal manera. Hay árboles que primero lo que crecen son las raíces, para que a su vez lleguen a crecer como las hortalizas, unas hortalizas de metros de altura, donde dice la Escritura que aún hasta las aves hacen nidos. Pero primero, para sustentar la altura, tuvo que haber echado raíces para poder sustentar, si no, no se puede. Y si nosotros no echamos raíces de enseñarle de la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, enseñarles principios morales, cómo saludar, que sus hijos no anden brincando de no, quédese ahí, y que aprenda el no. Y no lo amenace nada más, no, dele. Dice la Escritura también, pero no te sobrepases. Una raíz puede ser muy pequeña y si no se arranca para que muera, va a crecer
y puede enlazarse con otras raíces. ¿Se ha visto, por ejemplo, hay algunos árboles que lo primero que hacen que echan raíz? Árboles, por ejemplo, que están en las costas, las palmas y palmeras y todo eso, pueden sostener vientos de más de 150 millas por hora porque están enraizadas. O sea, un árbol está acá, otro árbol, pero por dentro están amarradas. Se agarraron de tal manera que no los tumba un viento. Así hay muchos. Que una raíz de amargura contaminó a otras. Toda una familia llena de avaricia. Si el papá es avaro, todos los hijos van a crecer como ávaros, codiciosos. Mire, yo conozco una familia, bueno, otra historia. Pero así empezó. Él, avaro. La esposa, más avara que nadie. Sus hijos, híjole, dan compasión, porque la escritura es clara. Los ávaros no heredarán el reino de Dios. No permita que esas pequeñas actitudes destruyan lo que con mucho esfuerzo ha construido hasta el día de hoy. Más bien, reparemos los daños y reedifiquemos y aprendamos del ejemplo de mansedumbre y humildad que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para edificar con amor. No construyamos murallas que nos dividan, sino construyamos una casa, murallas, un hogar que protejan a nuestro matrimonio y familia. Construyamos juntos y juntos con Cristo. ¿Sabe de que yo no pude haber restaurado mi matrimonio sin Cristo? Lo hizo Cristo, pero ¿cómo lo hizo? No vino con una varita mágica, así no. ¿Cómo lo hizo? A través de mí, a través de mi esposa. ¿Cómo es que, mire, sus hijos no van a aprender si Cristo no está en usted? ¿Lo entiende? Por eso, en vano trabajan los que edifican si Cristo, si Dios, si Jehová, si el Señor no edificare esa casa. Es Cristo en nosotros, y entendiendo el propósito de una casa con una motivación correcta basada en las Escrituras. Los pequeños detalles que deben de estar sobre estas tres columnas, que sostienen cada relación en el matrimonio y en la familia: comunicación, confianza y respeto. Ya enseñé la parte cómo puede ser destruida una casa, con esos pequeños detalles, esas pequeñas plagas, esos pequeños huecos. Pero ahora veamos los detalles que nos pueden ayudar para edificar. Y deben de estar basadas en esas columnas: la comunicación, confianza y respeto. Sobre estas piedras que están sobre la roca, entendiendo de que el fundamento, los cimientos de nuestra casa es Cristo, como la roca, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cada decisión que vayamos a tomar, ¿qué dice Dios? Que si compramos, si no compramos, si edificamos, no edificamos, si extendemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Sobre estas piedras que está sobre la roca que es Cristo, podremos construir confiadamente para no permitir que esas zorras entren, para no permitir una plaga, una sola termita en nuestra casa. Primero que nada, comunicación. En Eclesiastés 3:7, ahorita que enseñaba esto, hay tiempos, dice, tiempos de romper y tiempos de coser, tiempos de callar y tiempo de hablar. ¿Por qué? Como ya enseñé, como mi relación familiar de padre a hijo, con mi hijo. O en el matrimonio, hay tiempos para callar. Inclusive dice la Escritura que hay tiempo donde se puede separar, pero estando en oración. Pero dice, luego volveos a juntar. Todo matrimonio pasa por conflictos en los cuales es mejor callar algunas veces para no decir algo de lo que nos podamos arrepentir por ser algo irreparable.
La Escritura nos enseña en Santiago que la lengua puede ser como una llamita que puede encender un fuego que puede acabar con todo un bosque. La lengua, cuando no sabemos controlar nuestra lengua, y dime y dile, y empezamos y se hizo la carnita, se hizo el fuego y se quema la carne. Pero que habrá también un tiempo de hablar, porque la Escritura también nos enseña, porque no ignoramos sus maquinaciones del enemigo. Hay tiempos para todo, hermanos. No solo la comunicación nos sirve para solucionar los problemas, sino para expresar nuestro sentir por la esposa o por el esposo. Ahora veamos el otro elemento necesario para una buena relación, la confianza. La confianza habla de que estás confiando tu vida en las manos de tu esposo o tu esposa. Eso es confianza. Habla de aquel trapecista que cruzaba las cascadas de Niágara, ahí en Canadá, donde cruzaban sobre una cuerda y cruzaba, iba y venía. Y una de esas le pusieron una venda en los ojos y él caminó y llegó de un lado, y la gente, la multitud, todos, bravo, bravo. Y luego le dijeron, no, pues con un barril, sobre un barril y estar caminando, con los ojos vendados. Y uno le decía, no, sí puedes, él tenía una confianza. ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, métete el barril. No, ya no juego. Cuando nosotros confiamos, cuando tú estás entregando tu vida en matrimonio, es que estás confiando tu vida a tu esposa, con la comida, no, estás depositando tu vida. Y que tu esposo está dando su vida, su tiempo para sostenerte, para proveerte. Eso es lo que habla de tener confianza. Hay algunos que no dejan que su esposa toque su celular. Lo tienen con clave. ¿Cuál es la clave? Y no la dan. ¿Por qué? ¿Por qué será? Uno, porque no hay confianza. Pero ¿qué esconderá? Y puede ser ella o él. Es que me respetas, porque no. Cuando un padre, miren lo que la sociedad hoy nos enseña, o la escuela, que los hijos tienen derechos y que los padres deben de tocar la puerta antes de entrar, que si les da permiso o no. Qué triste. No, mi hijo me hace eso. No se crea. No, porque ellos no saben de que ahí no hay barreras para el hombre de la casa, que soy yo. ¿Por qué? Porque soy la cabeza del hogar. Nunca se portaron así de que, no entres a mi cuarto. ¿Cómo que no? No, nunca se portaron así. ¿Por qué? Porque les instruimos, les enseñamos de que es cierto, tienen sus derechos, pero sus derechos jamás van a sobrepasar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven, hermanos? ¿Qué es lo que nos debe de llevar esto a tener confianza? De que no debe de haber cosas que escondamos a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni los hijos. Mis hijos saben mis claves. Más, ni yo me las sé, ellos saben las claves. Yo les pregunto, ¿cuál es mi clave? ¿En serio? No, pues se me va la mente. Bueno, se me olvidan las cosas. Y ellos hasta me lo graban ahí, mi hija. Oye, ayer le hablé, ¿cuál es mi clave? Oye, me la dio. ¿Por qué? Porque no escondo nada. Pero qué triste es cuando el esposo o la esposa esconden su teléfono. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Algunas hasta le dicen, ¿me lo prestas? En él. No te lo presto. ¿Por qué? Porque esconden algo. Hay algunas mujeres que no saben cuánto gana su marido. Ese silencio mata. Bueno, no se escuchó ningún amén, pero hubo un amén interno. No saben cómo están las finanzas.
No sé si porque no quieran darse cuenta o porque no les dejan. No les dejan saber cuánto ganan. Miren, mejor sabe el pastor. Porque ahí dice que ganó $100 porque dan $10 de diezmo. Y maneja una King Ranch. Ahora sí que. ¿En qué trabaja el muchacho? Algunos maridos creen que su esposa está en el gimnasio o con la mamá. Voy a ir al gimnasio. Voy con mi mamá. Caray. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Porque no hay, mire, primero hablé de la comunicación, luego la confianza. ¿Sabía que, mire, busque el lugar, bueno, más bien no lo busque, pero si quiere darse cuenta dónde es donde dan las mayores infidelidades, es el trabajo o en los gimnasios? La confianza es desnudarse. Es desnudarse ambos. La esposa no sentir vergüenza y sentir confianza de desnudarse delante de su esposo y su esposo delante de su esposa. Habla de esa confianza. Y no solamente hablo de lo físico, no, sino desnudar su corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y que pueda decirle, me siento así, tanto como ella como él, que tengan esa confianza de llegar. Hay algunos que vienen mejor con el pastor. No quiere decir que esté mal cuando vienen a consultar o buscan un consejo, pero a veces les pregunto, ¿ya le dijiste a tu esposa? ¿O ya le dijiste a tu esposo? No, pues no. Pues primero díselo a él o a ella. Vamos a hablar del respeto para terminar. El respeto, ya dije, comunicación, confianza y respeto. Respeto habla cuando se pierde el respeto, en una relación se perdió todo, hermanos. Cuando se dicen vulgaridades, se insultan, ya se perdió el respeto y pierden su dignidad. No hay nada más triste en un matrimonio que cuando se faltan al respeto, con vulgaridades, con palabras soeces y degradantes, aunque lo quieran ver gracioso. Mire, tal vez usted le dice a su esposo gordito o le dice gordita. Tal vez es de cariño y se acepta tal como es. Gordito, gordito, está bien. Pero hay una gran diferencia de decirle gordito a decirle gordito o gordote, porque hay intenciones en las palabras y puede faltar el respeto. Y cuando se falta el respeto, mire, cuando una de estas 3 columnas, comunicación, confianza y respeto, falla, las otras 2 no duran mucho. No pueden sostener una relación. Puede haber confianza, pero no hay respeto. Y aunque haya comunicación, sí, se dicen. Y haya confianza, sí, se dicen tal y cual. Se faltaron el respeto, tarde que temprano. Ahí el enemigo ya entró. En Mateo capítulo 7, mire, porque se puede discutir, porque hay tiempos para todo, tiempos para guerra y tiempos para hacer paz. Hay tiempos para discutir, pero sin faltarse el respeto, hermanos. Y no hay necesidad a veces de alzar la voz. Puede ser una discusión y están discutiendo, pero parece que están platicando como bien tranquilos, pero están en desacuerdo. Lo peor es cuando se faltan al respeto. En Mateo capítulo 7, versículo 12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bien sencillo. ¿Quieres respeto? Da respeto. ¿Demandas respeto? Tienes que dar respeto. El esposo reclama respeto. La mujer necesita respeto. Los padres honra y respeto. Los hijos se alimentan con respeto, comunicación y confianza.
¿Cómo vas a alimentar a tus hijos? Con comunicación, confianza y respeto. Cuando ellos ven que los padres, en los padres están estos elementos, sus hijos van a crecer saludables para el día de mañana que ellos tengan que enfrentar sus propias relaciones personales, tal vez en el matrimonio o como padres. Para que los hijos crezcan sólidos y fuertes como robles, sin ninguna raíz de amargura. Son los pequeños detalles que edifican y fortalecen nuestra familia, nuestros hogares, nuestras casas. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayamos tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Ve que no es difícil? Es difícil cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero cuando reconocemos, Señor, he fallado en esto, pues me falta más respeto, darle respeto, me falta comunicarme más con mi esposa o con mi esposo, de decirle esos detalles y que no permitamos que el enemigo entre y penetre por un hueco. Los problemas te van a unificar. Esas piedras grandes, pero lo que verdaderamente nos une, inclusive piedras con piedras, ¿qué es lo que es? ¿Qué no es el cemento? En una edificación, en una construcción, porque poner piedra por piedra, pues ¿eso qué? Viene un aire o algo así y se cae, pero tienen que estar pegadas para que puedan sostener una edificación. Y el Señor Jesucristo, después de que nos dio enseñanzas en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, culmina diciendo esto: en esto compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente que oyó e hizo y edificó una casa con los elementos que deben de ser, que edificó su casa porque puso su casa sobre el fundamento que es la roca, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos, en tu edificación y la edificación del vecino que no conoce de Cristo. Tal vez su casa está muy grande, pero está hueca. Tal vez sus hijos se ven grandotes, están altotes así, pero están huecos al no conocer de Cristo. Hagamos una diferencia, hermanos. La palabra de Dios nos demanda que seamos diferentes. Necesitamos de esos pequeños detalles, hermanos, que sean sólidos en la comunicación, confianza y respeto. Póngase de pie. Sí, Señor.